nos quedamos en la... Igual voy a conseguir un programa para juntar la otra parte con esta, ¿verdad? En Filmora hay ¿Sí? uno en línea gratuito. Sí, muy bien. Usted no sale, señora. ¿No? No. Hazte más. ¿Para atrás? Ella sí. ¿Ella sí? Sí. Muchas gracias. No te preocupes. Continuamos, son fallas técnicas. Sí, Muy siempre bien. hay. Muy bien. Me comentabas que muy difícilmente es conocido el campo de acción del psicólogo clínico. Y ¿cree usted que debería ampliarse ese campo de acción, que de por sí ya, como me comentaba, es amplísimo? ¿Cree usted que debería ampliarse, por ejemplo, no sé, que extiendan recetas o que, no sé, algo que usted considerara que debiera ampliarse su campo de acción? Yo creo, sí es muy factible que pudiéramos a lo mejor contar con formaciones para poder incluir en nuestro deber clínico el poder recetar medicamentos en los casos que fuera necesario, porque la verdad no hay mejor que un psicólogo para determinar en qué caso es necesario, porque para el psiquiatra todos es necesario, pero hay veces que es iatrogénico, va en contra entonces de la recuperación del paciente un medicamento. Por ejemplo, para casos de ansiedad, la mayoría de los casos de ansiedad podrían salir sin medicamentos. Una ansiedad generalizada podría salir claramente sin medicamentos, y a veces el medicamento se convierte en una conducta de seguridad que va en contra de la salud del paciente. Antes de ampliar el campo de aplicación, yo creo que debería de haber una muy buena profesionalización y muchas mejores regulaciones sanitarias en la aplicación que ya tenemos hasta este momento. Por ejemplo, no necesitas contar con estudios de posgrado para poder ejercer psicoterapia. Entonces eso es peligrosísimo. Y antes de que se pueda ampliar todos esos campos, yo creo que se requiere mucho mayor rigor en cuanto a la regulación que se requiere para poder ejercer la psicología clínica en el ámbito terapéutico, y sobre todo también para poder uniformar los procesos científicos de la psicología, porque como te mencioné antes, la mayor parte de la psicología, tanto ejercida como estudiada como la impartida por las universidades, la mayor parte es pseudociencia. No son procesos rigurosos, no son procesos que tengan que ver con el ámbito científico, caben más en el ámbito mentalista y es un poquito riesgoso. Entonces es excelente idea, pero creo que al menos en México tenemos mucho trabajo previo que hacer para poder llegar a ese punto. Bien, entonces, ¿cuál es su formación académica como psicólogo clínico? Tengo la licenciatura, yo salí así como tal, licenciado en psicología, área clínica. Posterior a eso tomé un diplomado en terapias infantojuveniles con orientación conductista. Después una maestría en terapia cognitivo-conductual, diversas capacitaciones y certificaciones en mi área de salud en cuanto a lo que tiene que ver con Secretaría de Salud. Por ejemplo, componentes terapéuticos para el abordaje de conductas de riesgo suicida, para conductas de trastorno alimentario, para tratamiento de depresión, para tratamiento de ansiedad, para tratamiento y prevención de adicciones, para detección de diversos trastornos de la conducta. Digamos que nos capacitan continuamente. Todas esas se toman como capacitaciones o como diplomados o como acreditaciones. Y después de eso tengo una certificación internacional en terapia dialéctica, y actualmente estoy tomando un diplomado en terapia contextual en la aplicación de los trastornos de conductas infantiles. O sea, básicamente es terapia dialéctica aplicada al contexto infantil. ¿Cuántos años se debe estudiar para ser un psicólogo clínico? Promedio en México, y dependiendo de la universidad, podrían ser 4 años y medio, que en mi caso fue así, 4 años y medio de licenciatura, pero yo ya salí con la cédula de psicólogo clínico. Normalmente, si la licenciatura
una no lo tiene, tendría que ser los 4 años y medio promedio de licenciatura, más 2 y medio promedio de algún posgrado, donde ya te puedan dar la cédula como psicólogo clínico. Ok. ¿Y qué perfil es deseable para ser un psicólogo clínico? Pues, ¿se escuchará bien? Espero a que pase mejor si lo ves. Sí, es la música de fondo. Mira, básicamente el perfil de ingreso, a mi punto de vista muy particular, no es un punto de vista como psicólogo, pero es un punto de vista personal. Yo creo que el perfil de ingreso en realidad no importa, porque a final de cuentas cualquier conducta es modificable y a lo largo de la terapia se puede adquirir el perfil, modificar el perfil. Entonces, básicamente lo que pudiéramos hacer es ir adquiriendo las habilidades no solo con una formación, sino con un proceso psicoterapéutico. Pero sí se requiere cierta pericia como para poder almacenar información de manera cognitiva, o sea, un muy buen rango de memoria, una muy buena capacidad de formulación de hipótesis, que esa se adquiere con la práctica, o sea, son conductas aprendidas a final de cuentas, pero se adquieren con la práctica. Y también yo creo que se tendría que poner como a disposición mucha disciplina, sobre todo para actualización y para poder hacer los procesos con la rigurosidad que se requiere. Por ejemplo, pues una consulta no es solamente el momento de la consulta, requiere de una planeación, un análisis funcional de la conducta, ir estudiando el historial de aprendizaje del paciente para ir diseñando las actividades que mejor le van a ir a este paciente. Entonces, una hora de consulta promedio pues requiere otras 2 horas al menos a la semana para poder planear esa sesión. Entonces, hay psicólogos que aunque tengan la capacidad técnica para poder plantear estos procesos de manera rigurosa y bien hecha, pues no lo hacen porque a lo mejor no les alcanza la disciplina, no les alcanza el tiempo por la cantidad de trabajo que pueden llegar a acumular. Entonces, para mí esas serían las habilidades perfectas. Ok. ¿A partir de qué momento usted comenzó a desempeñar propiamente sus funciones como psicólogo clínico? Yo creo que fue hace 10 años. ¿Qué sería cuánto tiempo después de haber concluido con su licenciatura y sus...? Fue alrededor de 2 años después de la licenciatura. Y en formación del diplomado que te mencioné, de terapias infantojuveniles conductuales, a media formación de ese fue cuando ya nos empezaron a requerir un poquito de práctica clínica bajo supervisión. Entonces ya ahí fue que meramente empecé. Muy bien. Muy bien. Ok, ¿qué necesita para adquirir nuevas habilidades en su labor? En cuanto a formación técnica o en cuanto a recursos personales. En cuanto a ambas cosas. Pues en formación técnica, actualización constante, investigación continua, muy buena capacidad de organización de agenda, tanto personal como profesional, porque sí se requiere de bastante tiempo para invertirle. Y en cuanto a recursos personales, pues personalmente yo tengo que mantener mi salud física bien. Si no, yo en mi caso personal, si yo no estoy bien de salud, es imposible que me pueda concentrar bien en una sesión de psicoterapia, o que pueda mantener estos recursos cognitivos como memoria, capacidad de formulación de hipótesis en el momento, retención de información, etcétera, etcétera. Es muy difícil que yo lo pueda hacer. Entonces, para mí la salud es algo vital. Por ejemplo, hacer ejercicio, alimentarme equilibradamente, dormir temprano, sobre todo para mí dormir temprano es una de las fundamentales. Yo creo que eso para mí sería algo de lo primordial. ¿La experiencia en su labor como psicólogo clínico le ha permitido tener más dominio en ciertas áreas de su trabajo? Sí, sí.
sobre todo en cuanto a las necesidades de organización, o sea, era un desastre. Y tuve que cambiarlos sí o sí para poder tener un mejor manejo técnico de tanto del conocimiento como en la profesionalización del campo de aplicación. Entonces fue algo que me obligó, pero se sufre, pero se beneficia a uno también. Entonces, en cuanto a eso, y vas creando nuevas estrategias de organización, actualmente pues ya la tecnología también ayuda muchísimo. Entonces, ese es un área que para mí era un área de oportunidad y actualmente pues hasta ayudo a otros compañeros a organizar cosas de sus propias labores. Muy bien. Y básicamente, ¿cuáles son sus herramientas para trabajar? Mira, podríamos hablar específicamente de computadora para mis pacientes que a lo mejor yo puedo tener de manera virtual. Entonces ahí tengo mis expedientes digitales, un celular para videollamada, escritorio, algo básico para aquellos que atiendo en presencial, y pues un conjunto, dependiendo de las necesidades del paciente, pudiera ser algún conjunto de baterías en cuanto a test psicológicos que pudieran aplicar. No en todos los casos es necesario, pero por ejemplo en algunos casos de peritajes sí nos van a pedir algunas herramientas de perfilación. Por ejemplo el PAI es un test de personalidad. Entonces, bueno, es un inventario de personalidad más bien, ese lo podríamos aplicar. Pero de ahí en más, una silla, un escritorio y listo. Tu herramienta es tu persona. Sí. Bien. ¿En qué momento determina cuáles son las herramientas que va a utilizar para cada caso en particular en su labor? Bueno, hablando en casos de pacientes en la primera sesión, pero hablando en otros casos desde el momento en el que se hace la solicitud. Por ejemplo, si un maestro me contacta y me dice, ¿me podrías venir a dar una charla de tal tema? Yo voy viendo. ¿Alumnos de qué grado? No, pues de primaria. Ok, pues tiene que ser súper interactivo porque si no se van a aburrir y van a perder la atención. De secundaria, pues tiene que ser algo súper llamativo. A lo mejor puede ser que no tan interactivo, pero algo que sí les mantenga la atención. De prepa pues ya se puede hablar un poquito más en orden con ellos. De universidad, pues ya completamente una presentación y tratar de hacerlo digerible. Pero al momento de la solicitud, por ejemplo, ahí es cuando yo determino qué materiales puedo llegar a utilizar. De ahí en más, los materiales pues ya están preestablecidos. Por ejemplo, me piden en mi trabajo hacer autopsia psicológica. De los suicidios que suceden, nos llegan las actas de defunción. Nosotros tenemos que ir a levantar una serie de preguntas a los familiares. Entonces, ya las preguntas vienen prediseñadas, no hay que específicamente hacer nada más que llevarse un juego de esas preguntas. Un instrumento y ya sí, prediseñado. Exacto. Muy bien. Yo sé que son varias las herramientas que se pueden utilizar. La entrevista sigue siendo el privilegio de herramientas. Sí, claro. Una entrevista bien hecha, por ejemplo, en una primera sesión en cuanto a psicoterapia, pues te va a dar la posibilidad de diseñar un buen tratamiento, de ir modificándolo conforme vayan avanzando las sesiones si sea necesario, en base a las necesidades del paciente, de identificar necesidades y objetivos del paciente, de ver cuáles son tus alcances como psicoterapeuta, con qué sí le puedes ayudar y con qué no le puedes ayudar. Entonces, una herramienta indispensable y básica es esa. En cuanto a psicoterapia, yo te podría decir que otra indispensable es el análisis funcional de la conducta. O sea, es una radiografía del historial de aprendizaje y de las conductas que tiene el paciente y de lo que quiere modificar. Entonces ahí viene específicamente a qué le tenemos que mover para que se logren los objetivos del paciente. Muy bien, muchas gracias. Bien, dentro de su labor, ¿a qué conflictos se ha enfrentado como psicólogo? Híjole, pues hay muchos más conflictos en el ámbito público que en el ámbito privado. En el ámbito público, pues es la sobresaturación del servicio, que tenemos que hacer muchísimas actividades y todas son para antier. Entonces siempre es estar trabajando contratiempo. Otro de los conflictos es justamente todo el marco jurídico que engloba nuestro proceder. El marco jurídico es importantísimo, claro, pero
en México se maneja de una forma que es mucho más el tiempo que se le tiene que dedicar al llenado de formatos para cumplir con el marco jurídico que al tiempo en sesión con el paciente. Es una cosa de locos impresionante, es terriblemente desgastante, y por la cantidad de pacientes que nos piden disminuye la calidad de la sesión. La poca profesionalización que existe en el ámbito público, por ejemplo, en una plataforma que se reportan actividades que debemos hacer, viene la opción de poder poner, si trabajaste con el paciente, flores de Bach, que es pseudociencia y que es iatrogénico, que va en contra de la salud del paciente, pero se puede poner si trabajaste con programación neurolingüística, que también es iatrogénico, que va en contra de la salud del paciente y que no se debería usar, pero vienen esas opciones. Entonces, el campo de profesionalización en el ámbito público da como para que la salud del paciente pueda empeorar en lugar de mejorar. En el ámbito privado, pues muy probablemente de las mayores complicaciones que pueda haber es que el acceso a la consulta no es prioritario para la población, y es completamente entendible. Si tienen que elegir entre que la familia coma bien durante 2 días a pagar una consulta psicológica, pues creo que la decisión es obvia. Perdón, prioritario o accesible, ¿verdad? Sí, o sea, el acceso, las formaciones son carísimas. Entonces, dedicarle el tiempo necesario también para poder tanto formarse como ejercer de manera profesional y que sea funcional para el paciente, sí requiere de una gran cantidad de nuestro tiempo. Entonces, tampoco puede ser tan accesible un tratamiento, que sí debería de ser, pero tampoco puede ser justo, porque también los modelos bajo los cuales nosotros nos formamos son negocios, y de las formaciones en psicología, o sea, por muy baratito un diplomado es carísimo, es muy muy caro. Las actualizaciones son caras, entonces se tiene que recuperar la inversión de alguna manera. Yo creo que para mí ese es el gran conflicto en cuanto a lo privado. Muy probablemente no habrá la misma cantidad, bueno, no muy probablemente, seguramente no existe la cantidad de demanda suficiente como para que todos alcancemos. Pues lamentable, ¿verdad? ¿Qué aspectos éticos debe manejar un psicólogo clínico? Mira, en cuanto a aspectos psicoterapéuticos, es justamente la confidencialidad, apegarse a las regulaciones sanitarias que convengan a cada país y región del país, el respeto por la vida íntima del paciente, es decir, no se puede divulgar información, incluso pese al consentimiento del paciente. No sé, ¿has visto TikTok o Instagram? Hay muchos psicólogos que graban la sesión del paciente y creen que y lo suben a TikTok, entonces creen que porque no sale el paciente y no conoce su nombre es ético. No es ético, incluso pese al consentimiento del paciente. No es ético estar divulgando información de sesiones privadas, a menos que sea con fin de mejora en un caso de supervisión con otro profesional. De ahí en más, no es ético la formación rigurosa en procesos y metodología científica y en la aplicación tecnológica de esta misma, que muchos no cuentan. Y, por ejemplo, en casos de consultas privadas, no es ético alargar el tratamiento de la persona cuando es innecesario, solo para seguir manteniendo el ingreso para el terapeuta. Entonces, pero pasa mucho, desafortunadamente, y es continuo, y pues demerita nuestro proceder como psicólogos. Ciertamente. ¿Usted en lo particular se ha enfrentado a algún dilema ético y cómo lo ha resuelto? Sí, siempre hay dilemas éticos, sobre todo en el campo público. Constantemente, por ejemplo, nos están pidiendo información sobre pacientes, maestros, jueces, pero no saben manejar la información. Entonces, cuando nos piden la información, sobre todo jueces o instancias de procuraduría de justicia, porque nosotros en el ámbito público, por ejemplo, manejamos muchos casos de violencia de género, y esos casos de violencia de género damos aviso al Ministerio Público y todo está enmarcado. Eso sí es permitido porque es para mejora del paciente, y no se están divulgando
a cualquier persona, se divulgan hacia una instancia que puede tener un proceder para la protección del paciente, entonces eso sí éticamente está permitido. Pero de repente se les atora y mándame una foto del expediente del paciente que me dijiste ayer. No te puedo mandar foto. ¿Por qué? Porque es información confidencial. Pero es que me está pidiendo el juez, y al juez que lo solicite como lo solicitaría un juez y que venga por una copia certificada del expediente. O sea, son procesos que no les cuesta nada, pero que es un continuo batalla y para ellos es como, uy, qué psicólogo tan mamón, pero es un problemón para nosotros. Sí. O sea, incurrir en una falta de esas es gravísimo y hasta la cédula nos podrían quitar, ir a la cárcel en un dado caso muy extremo, pero son problemas fuertes. Entonces es un continuo estar batallando porque nos dicen, cumple las reglas, cumple las reglas, cumple las reglas, pero las mismas instancias tanto legales como las que nos regulan en cuanto a autoridades sanitarias, son las que nos exigen a cada rato que estemos rompiendo esos mismos lineamientos. Pues es constantemente decir, pues me quitas tiempo con el paciente, pues entonces tú también pierdes tiempo para solicitar las cosas como son. Muy bien. Muchas gracias. Ok, ya me comentaba que considera pues muy importante estar actualizándose en cuestiones de ética, porque por ejemplo ahorita todas las redes sociales y todo lo que me comentaba, ¿por qué considera que pues debe estarse constantemente actualizando en cuestiones de ética? Mira, básicamente porque cualquier cambio social puede influir en la conducta de las personas. Entonces, por ejemplo, TikTok ofreció la oportunidad de muchos psicólogos que no tienen idea de lo que están haciendo poder salir a la luz pública y obtener ingresos exorbitantes. Entonces, ¿por qué se presentó esa posibilidad? Pues simplemente porque hubo un cambio en el contexto que permitió que hubiera esta divulgación de pseudociencias. Entonces, la aparición de TikTok, por ejemplo, genera que personas que de otra manera no tendrían pacientes y no podrían poner en riesgo a la población, sí tengan acceso a poner en riesgo a la población a través de procesos pseudocientíficos, dando malos tratamientos, teniendo malos manejos terapéuticos, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que la actualización de ética debería de ir de la mano de una regulación sanitaria mucho más rigurosa en México. La ética, a final de cuentas, muchas personas creen que depende de tus propios valores, pero no. La ética se va a basar justamente en un conjunto de cambios sociales que van a regir un proceder digno y ético, valga la redundancia, de acuerdo al cambio de esas normas estructuradas. TikTok no tiene ética. Las personas que están en TikTok deberían, pero como TikTok no lo tiene y no regula el tipo de contenido que hay, se vale todo. Sí, de hecho, pues existe un código de ética del psicólogo clínico, ¿verdad? Y ese código es el que precisamente pues debe estarse actualizando como con ese caso de TikTok, ¿verdad? Sí, muy bien. Bien, ¿qué elementos de ese código ético consideran más importantes o todos son igualmente importantes? Yo creo que sí hay algunos mucho más destacables, sobre todo ahorita hablando del contexto, la protección de los datos del paciente. Allá hay todo un marco legal que incluso lo cubre, ya no solo ético, sino también con sanciones administrativas legales, civiles, profesionales. Pero sobre todo yo creería que el más tendría que ser el de la formación en ámbitos científicos en cuanto a psicología, porque es poco. Finalmente, antes de concluir, quisiera usted agregar algún comentario, alguna nota. Pues primero espero haber sido claro, a lo mejor me choré mucho en muchas cosas, ojalá ya hayan quedado las cosas claras. Si no, pues cuando quieras, bienvenida nuevamente. Y de ahí en más yo creo que la profesionalización sí va a contar mucho desde el contexto científico, es algo en lo que insisto mucho, pero porque en verdad es muy determinante en la recuperación de un paciente y en el prestigio de los psicólogos como gremio. Entonces una muy buena formación va a determinar también la calidad de intervenciones del psicoterapeuta y con ello la mejora o en detrimento del paciente. Entonces un mal psicólogo pues definitivamente va a hacer que diga, no,
che, psicólogos están bien mensos todos, pero un buen psicólogo puede generar un poquito más de apertura hacia el gremio. Entonces yo creo que cerraría con eso. Muy bien, muchas gracias. Nuevamente le agradezco por haberme brindado todo este tiempo de su agenda. Espero pues ya me compartió el que está en disposición de poderle seguir consultando. Muchas gracias. Para mí esto es pues algo invaluable para yo seguir aprendiendo y pues continuar en el módulo aprendiendo más, aprovechando, sobre todo pues teniendo pues estos conocimientos todavía más que pues me ha compartido por el día de hoy. Y pues esta licenciatura, en un momento nos comentaba la maestra, y dentro de lo que es la teoría de todos los, porque sí, en efecto, en la Universidad Nacional Autónoma de México son 4 años y medio, pero para ejercer como tal, como psicólogo clínico, es necesario no solamente una maestría, sino un doctorado. Entonces, pues yo veo que en todo esto, más que nada, se busca pues profesionalizar, hacer lo que es la labor ya pues con todas las herramientas necesarias y con el fin del beneficio del paciente o cliente. Muchísimas gracias nuevamente, buenas tardes, buenas noches, muchas gracias. Esto va a serme muy útil. Le agradezco, maestra Selene, la doctora Selene Domínguez Boe. Buenas noches. Bueno.